Voces de Cambio. Desde los tiempos en los que estaba en el Instituto del Libro, muy jovencito, Jorge Lamadrid Mascaró ya estaba abrazando la carrera diplomática, y esto lo ha llevado por la diversidad que significa haber representado a su país en Afganistán, en Canadá, en Noruega y actualmente en la Argentina. Siempre lo mueven a distancias importantes, embajador. Definitivamente, es un rasgo peculiar de una cancillería pequeña pero activa, por supuesto, como es el caso de Cuba, ¿no? En donde hay que cubrir más de 148 embajadas que tenemos en el exterior. Estamos hablando del zunzuneo. ¿Qué repercusión sabe usted que ha tenido en Cuba que sean los americanos los que confiesen esta vez? Es cierto, aunque habría que comenzar diciendo que lamentablemente no es una novedad este episodio del zunzuneo. Es algo que viene desde hace mucho tiempo, desde la propia historia y tiempo de la Revolución Cubana. Surgió así, esos planes de desestabilización que ha mantenido permanentemente Estados Unidos hacia Cuba. Vale decir solamente, la USAID desde el año 1996, esta famosa agencia, tristemente célebre agencia norteamericana, ha destinado más de 260 millones de dólares del contribuyente norteamericano a desestabilizar el gobierno cubano. Es algo que en Cuba se recibe como una confirmación, es esa la propia postura oficial, ¿no? Una confirmación de las denuncias de Cuba, reiteradas a lo largo de estos más de 5 décadas y media, de que la política oficial del gobierno de los Estados Unidos es la desestabilización y derrocamiento de las autoridades legítimamente instauradas en mi país, ¿no? ¿La cifra que ha mencionado es solo para Cuba? ¿O? Solo para Cuba. Porque ellos también dedican muchos millones a otros países de América. No, sí. Desde el año 1996, 260 millones de dólares han sido destinados a la subversión en mi país. Hablábamos de lo que reconoce Robert McNamara, el ministro de Defensa de Kennedy y de Johnson, sobre los intentos de asesinato de Fidel Castro. Es muy interesante que reconozca algunos. Por lo que ustedes saben en Cuba, ¿cuántos se habrán producido? Pero es cierto, y es importante que la verdad comienza a irradiar de tal manera que ya son los propios responsables de las transgresiones los que tienen que reconocer que efectivamente las han realizado, ¿no? Este ejemplo de McNamara es muy valedero, ¿no? Es un político que de manera sensata reconoció que efectivamente el gobierno de Estados Unidos había, y reconoció solamente algunas, ¿no? Son más de 630 intentos de asesinato contra el líder histórico de la Revolución Cubana, ¿no? Es algo que impacta, algo... que se hace increíble casi, si esos no admitieran un poco como lo han hecho. Exactamente, y se ha escrito, hay aportes de historiadores cubanos que han realizado varias obras al respecto, pero todavía la dimensión real de esa tenebrosa política está todavía por escribir. Tan increíble como eso, de todas maneras, es que Estados Unidos no haya jamás podido lesionar verdaderamente a Cuba ante la imagen que proyecta en el resto del mundo Cuba y el respeto que merece. En el comienzo del programa nosotros habrá visto, hay un águila inmensa que representa a los Estados Unidos que se devora el zunzún al pajarito cubano, que es el logo que ellos tienen para el zunzuneo. Y es extraordinaria esa historia de Cuba, ¿no? Pequeñita al lado de esa inmensidad de los Estados Unidos, resistiendo siempre. Para nosotros, los cubanos, de esta última etapa de liberación y consolidación de la soberanía y la independencia cubana, significa una especie de tarea cotidiana. Asumir que efectivamente estamos, en primer lugar, en deuda con la humanidad, por que somos parte de esa corolario, ¿no?, de José Martí, patria es humanidad. Y en ese mundo hay responsabilidades que asumir. Y nosotros asumimos con una enorme entereza, con convicción plena, ese aporte que la Revolución Cubana da, aseverando aquello de que sí se puede realmente. Y a veces en una dolorosa soledad, ahora mucho más acompañados por el resto de América, ¿no? El contraste es absoluto, del aislamiento impuesto, que solamente exceptúa México, en nuestra querida Latinoamérica y Caribe. Cuba acaba de entregar la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿no? Estados Unidos nunca ha presidido nada en nuestro hemisferio, nunca. Solamente ha intervenido, invadido
subvertido, manipulado. Cuba ha sido por un año presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, acaba de entregarlo a Costa Rica, ¿no? ¿Puede decirse, sí, desde el punto de vista moral, que son ellos los que han quedado un poco solos, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Hace ya varias décadas que van en un declive permanente respecto a la confrontación con Cuba, en un declive hacia el aislamiento que ya es manifiesto en estos momentos. Estas acciones no hacen más que contribuir a desenmascarar realmente, ¿no?, esa política obsesiva durante tantas décadas destinada, ¿no?, dirigida a destruir la Revolución Cubana, y que en definitiva, bueno, en su fracaso está también el aislamiento que sufren las autoridades norteamericanas en estos momentos, ¿no? Ha sido tan evidente que hasta los diarios liberales, en el sentido liberal que nosotros le damos a la palabra en nuestra América, se han ocupado del zunzuneo, han tenido que reconocer cómo fue la operación. Esto es un paso gigantesco hacia la verdad. Sí, es una cobertura que deseáramos realmente en aras de la objetividad, de la veracidad, de la justicia y la verdad, que fuera más común, más frecuente. Diarios de derecha en esta propia querida tierra argentina han tenido que publicar el hecho, ¿no?, y reconocer que efectivamente se trata de una acción ni más ni menos dirigida a desestabilizar, a derrocar un gobierno legítimamente establecido, ¿no? Y torna más maquiavélico todavía el hecho del espionaje, de las actividades que claramente despliegan contra Cuba, que 3 de los 5 héroes todavía permanezcan detenidos porque hicieron su investigación en su momento y le entregaron al FBI las pruebas de las actividades ilegales que desarrollaban en Cuba. Así es exactamente así. Es la historia del enfrentamiento de la pequeña nación soberana independiente, cuyo destino al parecer estaba signado, ¿no?, por ese fatalismo geográfico que incluso permeó el criterio de muchos cubanos, hasta ilustres personajes cubanos que pensaban que no teníamos otra perspectiva, otro futuro, otro destino que no fuera el de pertenecer a Estados Unidos, y sin embargo eso se rompió radicalmente de una vez y por todas hace 55 años, ¿no? En esa enorme confrontación han muerto miles de cubanos, otros miles presentan incapacidades permanentes. Son resultado de las acciones que complementan esa política subversiva, ¿no?, de los Estados Unidos hacia Cuba, y que se protagoniza y ha sido protagonizada por organizaciones que radican en territorio norteamericano. Estos 5 gigantes cubanos se dedicaban a monitorear y a descubrir, a desenmascarar, a prevenir acciones de ese tipo. En algunos sentidos, la historia ha avanzado junto a Cuba, acompasando los deseos de Cuba también. En una época los partidos de derecha, los medios de comunicación de la derecha decían: nos van a convertir en una Cuba. Y muchos políticos, hasta de la izquierda, procuraban no identificarse demasiado porque la idea los perjudicaba. Hoy día hacen frente a todo esto abrazándose a Cuba. En efecto, el ejemplo yo creo más cercano y contundente ha sido este que referíamos hace un instante, de la presidencia pro tempore cubana de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organización que por primera vez agrupa a los 33 naciones soberanas de nuestra Latinoamérica y Caribe, ¿no?, en cuyo desempeño Cuba fue acompañada por todas esas naciones, algunas de signo de derecha, sin duda, en sus autoridades, en su gobierno, pero que sin duda supieron comprender y supieron acompañar el enfoque de que una de nuestras fortalezas precisamente es la unidad en la diversidad. ¿Acaso sea un premio para lo mucho que a través de científicos, médicos, etcétera, en América como en África y en buenas partes del mundo, Cuba hace por la salud, por ejemplo? La semana pasada en la Argentina se conocía algo que tiene que ver con aquellas enfermedades como el dengue, el mal de Chagas, etcétera, que con las técnicas aplicadas, aprendidas con Cuba, han permitido notables éxitos en la Argentina. Así es. Embajador, el gusto de siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El embajador Jorge Lamadrid Mascaró. Y luego de la pausa vamos a hablar un poquito más del resto de América, de lo que sucede hoy día en Paraguay. Y nos vamos a ocupar también de Brasil. Ahora, embajador, que se sabe que, se supo siempre, la participación de medios de comunicación como Globo con la dictadura y con los Estados Unidos para que las cosas fueran como fueron en los años 60.
Muchas gracias otra vez y enseguida volvemos, amigos. Impunidad. Más de 26 periodistas muertos. Elecciones anticipadas. Creando aviación militar de combate. El socialismo no se puede construir con las armas mediadas del capitalismo. Estamos desde La Habana, Cuba. Mesa Redonda Internacional. De lunes a viernes, solo por Telesur. Uno de los elementos que siempre aparece es la participación del periodismo que llamamos dominante, hegemónico, en cada uno de nuestros países, colaborando con el poder económico internacional en ese altar siempre, o con los gobiernos de los Estados Unidos. Y siempre aparecen algunas pruebas. Lo que ha ocurrido con Wikileaks recientemente es una demostración fehaciente. Pero también hubo una especie de Wikileaks alguna vez cuando ciertos documentos se conocían. A veces tardan, como en este caso, décadas. En estos días trascendió un mensaje enviado por el embajador de los Estados Unidos en Brasil, Lincoln Gordon, que lo fue entre 1961 y 1965, en el que le cuenta al Departamento de Estado cómo Roberto Marinho, el dueño de O Globo, mandaba más que el propio presidente de entonces, Castelo Branco, que lo fue entre el 64 y el 67, cuando el golpe de Estado a João Goulart. Entonces Lincoln Gordon le cuenta al Departamento de Estado lo que ustedes van a ver en esta placa, que es altamente demostrativa de cómo ocurrían las cosas entonces. 14 de agosto de 1965, cable de la Embajada de Estados Unidos en Río a la Secretaría de Estado en Washington. Hace algunos meses que Marinho está convencido, él, el dueño de O Globo, de que la presencia de Castelo Branco por un nuevo periodo como presidente es indispensable para garantizar la continuidad de las políticas actuales, que por supuesto eran las que le servían a la dictadura y al propio Marinho, y evitar una crisis desastrosa, es decir, algo que socavara ese poder de la dictadura. Marinho, sigue contando Gordon, tuvo una conversación privada con el presidente en la que encontró a Castelo muy reticente a cualquier forma de continuidad de su mandato o reelección. Pero Marinho, el dueño del Brasil, el dueño de O Globo, quería que Castelo Branco continuara al frente. Hay otro comunicado más, muy interesante también. 14 de agosto del 65, seguimos con esa fecha, Marinho obtuvo autorización para sondear la voluntad del embajador Juracy Magalhães mientras estaba en Washington para volver a Brasil como ministro de Justicia, y aseguró que lo haría después de las elecciones de octubre. Es decir, Marinho estaba tratando de organizar el gobierno de Brasil a su gusto. El propósito era tener a Juracy Magalhães cerca como posible candidato alternativo y mejorar el funcionamiento de este ministerio tan importante, cuyo director actual es Milton Campos, alguien absolutamente respetable, pero completamente anticuado y mayor, decía Roberto Marinho, el dueño de O Globo, ya entonces dominando todo. Imaginen el poder que ese hombre acumuló desde la dictadura hacia aquí en todas estas décadas. ¿Cómo no va a ser O Globo lo que hoy día es, lo que está probado que hoy día es? Vamos a ver ahora cómo otro embajador, otro representante de los Estados Unidos, Armando Falcao, en realidad ministro de Justicia de la dictadura brasileña, decía de Roberto Marinho, el dueño de O Globo. Ellos hablan de revolución, tómelo